Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá a sus descendientes. Prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu.
A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlaban de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasan, huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestro sufrimiento, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas. Aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra del Señor. Alabamos, Palabra de Señor. Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Le dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan.
Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me distes. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he faltado al hablar, demuestra en que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho.
soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron con él y a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: Soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de toda una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron:
No las rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que decía la Escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo, Luego le dijo al discípulo, ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera las Escrituras, dijo: Tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en el Señor, hoy es Viernes Santo. Ayer celebrábamos la institución de la Eucaristía, la última cena, y rezábamos por nuestros hermanos sacerdotes. Hoy Viernes Santo también debemos recordar a esos sacerdotes que producto de esta pandemia han partido ya al encuentro del Señor. Hoy, Viernes Santo, todo es silencio. Todo debe ser silencio, lleno de oración y de amor. La liturgia y las lecturas bíblicas de este día nos ponen delante
la imagen de Jesús crucificado. La imagen de Jesús crucificado no se trata de un adorno de nuestras iglesias o un colgante bonito que uno lleva al cuello, como quizás lo hemos entendido muchas veces, sino que la cruz de Jesús, primeramente, se trata de un instrumento de tortura y de muerte en aquel tiempo. Y el que está hoy clavado en ella es Jesús, el Hijo de Dios. Pero la Iglesia nos invita a fijar la mirada en Jesús crucificado, y no desviar la vista. Su cruz, como sabemos, es escándalo para unos y locura para otros. Acabamos de escuchar, no es el Rey de los judíos, que se baje de la cruz y le creeremos. No ha confiado en Dios, si tanto Dios le quiere, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? También a nosotros nos surgen hoy en día estas o parecidas preguntas. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué las muertes? ¿Por qué decimos que Dios es bueno? Entonces, ¿cómo es posible en que en nuestro mundo haya tantas personas ajusticiadas, tantos muertos prematuros, tantos? No hay una respuesta clara a estas preguntas. Para algunos de los dolores que padecemos, podemos tomar una pastilla, una píldora, un calmante. Pero para el dolor humano, los cristianos no tenemos más respuesta que la cruz de Jesús, en su total soledad hoy de Viernes Santo, en su absoluto silencio. Hoy todo es silencio. Jesús muere en la cruz, ha pasado la vida haciendo el bien, ha hecho la voluntad del Padre, ha proclamado la buena noticia, ha lavado los pies a sus discípulos. Todo lo ha hecho bien. Y sin embargo, Judas, uno de los suyos, lo entrega. Pero otro de los suyos lo niega 3 veces. Solo su madre, María la de Cleofás, María la Magdalena y Juan están junto a la cruz. Los demás han desaparecido, lo han abandonado. Cuando miramos a Jesús clavado en la cruz, comprendemos que Él ha asumido todos nuestros dolores, todas nuestras penas. Y podemos estar seguros que Él también está asumiendo todo el azote y el sufrimiento que nos está trayendo y dejando esta pandemia. El que murió abandonado de todos, no nos abandona a nosotros hoy, sino que nos está ayudando a llevar nuestra cruz. El que murió rechazado, hoy no nos condena, sino que clavado en la cruz nos salva y nos ofrece la esperanza de una vida más plena y nueva. Los pobres, los marginados, los humillados, los sufridos han encontrado en la cruz su identidad, esa identidad perdida, esa identidad humillada y la dignidad que el mundo no le reconoce. Sin embargo, por otra parte, los autosuficientes, los que se creen seguros de sí mismos, los poderosos, desprecian la cruz. En otros casos la niegan. En otros
la rodean de oropeles y adornos, porque su visión se les hace insoportable. Una vez más se cumple la bienaventuranza con que abrió Jesús su predicación. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Hoy, Viernes Santo, este día es un tiempo para situarse en pobreza, en desnudez interior, en silencio ante la cruz, conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras miserias, conscientes de que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Solo de esa manera es que la cruz se va a convertir para nosotros en símbolo y fuente de vida, en causa de nuestra fe. En la cruz debemos contemplar la manifestación clara y concreta del amor de Dios a nosotros, que se entrega para salvarnos, y del rechazo de los hombres, también de nosotros a Dios. Desde la cruz podemos nosotros contemplar el rostro del resucitado. En la cruz ya podemos ir mirando la respuesta que va a dar Dios a aquel que se ha entregado totalmente a Él, en obediencia plena a su voluntad. En la entrega total del Hijo al Padre, podemos entrever la entrega total del Padre al Hijo y el don de la vida nueva, de la resurrección que celebraremos en la madrugada del próximo domingo. Como discípulos de Jesús, se nos invita hoy a seguirlo, a ser cristianos, pero conscientes de que ser cristianos no es un juego de niños. No es fácil ser cristiano en nuestro mundo. No lo ha sido nunca. No es fácil tampoco ser cristiano ante tantas dudas, ante tantas interrogantes en este tiempo de pandemia. Pero es que el seguimiento de Jesús pasa por la cruz. El que nunca ha encontrado la cruz puede irse preguntando si su vida es la vida realmente de un seguidor de Jesús. No hay Cristo sin cruz, no hay gloria sin cruz. En la cruz murió el hombre un día. Hay que aprender a morir en la cruz con Jesús todos los días. Contemplemos hoy, hermanos, sin miedo, la cruz de Jesús. No intentemos mirar a otra parte. No intentemos llenar ese silencio doloroso con palabras. Simplemente pidámosle que ilumine nuestra vida, que dé sentido a nuestra cruz y que nos dé fuerza y esperanza para seguir caminando tras sus huellas. No busquemos palabras para entender este misterio. Busquemos fuerza y levantar la vista hacia la cruz para contemplarla y asumirla. En la cruz está la soledad del inocente que muere en la cruz, como un malhechor más, cargado con nuestros pecados, ultrajado, pidiendo perdón para los que le crucifican, prometiendo el cielo al ladrón arrepentido. Y desde esa misma cruz, Jesús nos hace un regalo a su madre, a través de Juan, como madre nuestra. Jesús se siente abandonado incluso hasta de su Padre del cielo, pero inmediatamente pone en sus manos su espíritu. Es un infinito acto de amor y de fe. El misterio de la cruz es tan profundo, tan inmenso, que jamás
lo agotaremos. Es tan profundo que de él nunca podremos cansarnos, pero a la vez es tan doloroso que nunca podremos dejar de sentirlo. Es tan humano que siempre lo comprenderemos, pero es tan misterioso que nunca acabaremos de entenderlo hasta que lleguemos al cielo. Y es tan divino el misterio de la cruz que nunca seremos capaces de abarcarlo todo. Hoy, Viernes Santo, hubo un misterio de la cruz en Jerusalén. Y sigue habiendo multitud de misterios de 1000 cruces en cualquier tiempo, en cualquier lugar del mundo. Hoy, el mundo, azotado por esta pandemia, constantemente está cargando esa cruz. Pero allí donde el Señor sigue siendo crucificado, en cada muerte injusta, en cada dolor evitable, en cada sufrimiento humano sin sentido, como en esta pandemia, hay misterios de la cruz en todas las ciudades del mundo. Y en todas ellas estamos encontrando al Señor crucificado de nuevo. Toda cruz por sí misma es insufrible. Pero si en la cruz está el Señor, todo cambia. Porque la clave de la crucifixión del Señor es un amor infinito. Una cruz sin amor podrá reflejar el dolor de Jesús, pero por sí misma no es cristiana. Igual que un amor sin cruz no es un amor verdadero. De ahí que nuestra misión como discípulos de Jesús es poner amor en cada cruz, en toda cruz. Hoy, en este Viernes Santo, en nuestro silencio, adoremos y pidamos al Señor que sepamos acompañarle como Juan y María, como aquellas santas mujeres, sufriendo pero amando, pero que no dejemos de mirarlo clavado en la cruz, que recordemos sus palabras, que besemos su cruz y sus heridas y sus llagas, y que le demos gracias porque nos ha redimido, que le pidamos que le llevemos siempre en el corazón. Hermanos y hermanas en el Señor, desde aquí, desde la parroquia de San Juan Bosco en la ciudad de Miami, les invitamos a terminar de vivir este Viernes Santo en vela junto a la cruz de Jesús, con dolor pero con esperanza, vislumbrando ya la inmensa luz de la resurrección. En la cruz todo ha acabado, pero también todo empieza de nuevo. Pidamos al Señor, por la intercesión poderosa de la Santísima Siempre Virgen María, que también para nosotros todo lo que es pecado encuentre su término, y que todo lo que es gracia y amor fluya y crezca en nosotros para siempre. Presentemos ahora, hermanos, nuestra oración, la oración universal, la oración de toda la Iglesia, a Dios nuestro Padre y Señor. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne de protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena.
Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, le conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Tomás, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de los catecúmenos, para que, renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne de congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo
que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. Y a nosotros, concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen y encontrándote descansen en ti, concédenos que, en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren en tiempo de pandemias. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector en la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos. Da fuerza a quienes los cuidan. Acoge en tu paz a los que han muerto. Y mientras dure esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas. Escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Mirar el árbol de la cruz, donde tuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Venid, adoremos. De nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanar. Varón de dolor, de Dios herido, por mí humillado, es el siervo de Dios que sin reservas todo lo ha dado. Y viéndole sufrir llega al corazón una herida, causa de su amor. Levántate, oh Dios, mira la pena del malherido. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica el hombre, sacie la sed del corazón. Siervo doliente enaltecido en cruz por los pecados que ha soportado sobre sí, desfigurado, sediento de amor, suplica al hombre, sacia la sed del corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que, mediante nuestra participación en este misterio, merezcamos, dedicados a tu servicio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos retiramos en silencio.